Muy buenas noches. Los saludamos nuevamente desde Tonalá, Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara. Y hoy que es 14 de enero del 2026, que ya corresponde al 26 del mes de Tebet del año 5786, de acuerdo al calendario hebreo, calendario bíblico. Y hoy vamos a continuar con estudios muy profundos relacionados con el Zohar, que nos viene a decodificar el Génesis o la Génesis. Y el Zohar ha dividido en dos grandes secciones, que es Bereshit A y Bereshit B. Ahorita estamos en Bereshit A y, aunque yo pensaba dar una síntesis de todo esto, veo que pues no es conveniente, porque necesitamos aclarar muchos conceptos, conocerlos, que son fundacionales para entender todo el desarrollo de los subsiguientes estudios, pero sobre todo para entender nuestro verdadero origen, tanto en el alma como en el cuerpo, y cuál es nuestro futuro, hacia dónde nos dirigimos. Si no sabemos de dónde venimos, la verdad es que no sabemos para dónde vamos. Así es que es muy importante saber nuestro, nuestro origen, todas las causas, todos los que originaron el que nosotros estemos aquí y que se haya creado, y que nuestro creador, el santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu, nos haya creado, y con qué propósito, para qué. Y bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un concepto muy importante que en el Zohar se menciona mucho, no solamente en el Zohar, sino en otros libros sagrados, que es acerca de la Shejinah. Y aunque hablamos mucho de la Shejinah, realmente se conoce poco, y muchos confunden, incluso algunos que no es, incluso gente que está familiarizada con los conceptos cabalísticos, a veces no entiende, o a veces no entendemos bien la profundidad de este concepto. Y hoy vamos a tratar de darle luz. No así, pues, la gente que observa la Kabbalah desde fuera, cuando dice que la Shejinah es la pareja femenina del Creador, lo cual, pues, es un concepto errado. Y bueno, vamos a empezar, pues. Vemos qué es la Shejinah. Antes de entrar en este primer concepto, tenemos que entender que este término, este ser o esta esencia, aparece, como les dije, en el libro del Zohar, y varía en algunos relatos, como los del Tanaj. El Tanaj, sabemos que son los libros que son de profetas mayores y menores. Y en estos relatos del Tanaj, finalmente lo encontramos en otros libros, como es la Mishnah, el Talmud y el Midrash. Allí lo encuentran. En el cristianismo, o en el cristianismo primitivo, o incluso previo al cristianismo, que eran los gnósticos y los cristianos coptos, también lo encuentran, bajo el concepto de Sofía, y ahora actualmente lo relacionan las distintas corrientes cristianas como el Espíritu Santo, pero sin saber bien a bien qué es. Porque para algunos, y de acuerdo a algunos relatos evangélicos, dicen que es un gran misterio y que no es posible entenderlo con la mente humana. Bueno, pues nosotros vamos a darnos un clavado en esto. Por ejemplo, en el Zohar hay muchas menciones, como
la porción de Bereshit, en el capítulo 16, en el 178, dice: cuando la Shejinah le dijo al Santísimo, bendito a él, hagamos al hombre. Eso está en Génesis, evidentemente. Nace Adán. Y también los hijos de la demonia, que no quiero pronunciar, N-A-M-A-A, y los ángeles Asa y Asael se opusieron a la creación del hombre. Y en ese momento la Shejinah les dijo: ustedes caerán por el mismo razonamiento que denuncian. ¿Por qué decían que Asael se oponían? Porque decían que este hombre que Dios iba a crear iba a pecar, e iba a pecar con su mujer. Y le dice la Shejinah: ustedes caerán por el mismo razonamiento que denuncian. También se menciona, por ejemplo, el exilio de la Shejinah. El exilio, dice, porque la Shejinah perdió su vestimenta debido a los pecados de Israel. En otra porción del Zohar también nos dice. También escuchamos, bueno, en distintas partes, pero por ejemplo escuchamos o leemos de ella cuando en los meses de Av, de Tamuz y de Tebet, que es en el que estamos ahorita, la Shejinah está oculta para nuestra protección. Y que esos son los 3 meses que Yochebed escondió a Moshe del decreto del faraón. Y todo el significado que hay detrás de toda esta narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, la Shejinah siempre está presente en los relatos del Zohar, pero necesitamos entender con más profundidad de qué se trata para poder comprender que cuando nos habla y se refiere o hace alusión a la Shejinah. Entonces, la Shejinah viene del concepto de la palabra shohen. Shohen, shohen quiere decir morar dentro. Es decir, la Shejinah es la presencia divina, Dios mismo, morando dentro. A veces traducimos como Shejinah la presencia divina. Ahora decimos que que la Shejinah es femenina. ¿Por qué es femenina? Por lo que cuando nos referimos a Dios, nos referiríamos como Shejinah, como ella. Pues desde luego que no nos referimos al Dios único mismo, solo que de un modo diferente, es decir, la esencia divina que está consagrada a este mundo. ¿Y por qué es femenina? Femenina porque este mundo es femenino. Y como lo hemos estudiado, el femenino es receptor, así como el hombre es dador, la mujer es receptora. ¿En qué caso? Por ejemplo, en el caso de la procreación. El hombre da la semilla y la mujer la acoge y procrea un bebé. Bueno, entonces estamos hablando de ella no en el sentido femenino, sino en el sentido de un aspecto divino aquí. Por lo tanto, no estamos hablando de una dualidad, sino de una unicidad de Dios. Porque, como decimos, Adonai Echad, que Dios es uno. Entonces la Shejinah es la presencia divina femenina, pero en el sentido de polaridad, así como la corriente fluye del positivo al negativo, así es la energía divina fluye aquí. Lo que pasa es que hay una presencia divina aquí en este mundo. En nuestro estudio de diciembre reciente, vimos un poquito en referencia a la presencia divina femenina y vamos a decir, un poquito la alusión que se hace a las distintas vírgenes en las distintas culturas. Pero bueno, ahorita estamos hablando de
de la presencia divina femenina en este mundo, que es la Shejinah, pero no en el sentido de género. Ahora, la Shejinah también se le conoce como Malhut, es decir, este mundo. ¿Por qué dice que es la presencia divina en este mundo? Su equivalente cabalístico, entonces sería Malhut. Es decir, ¿por qué es Malhut? Porque aquí en este mundo ella radica y está dedicada para este mundo físico. También se le conoce como la comunidad de Israel. También otro concepto equivalente es la matrona y el otro concepto, la gota de semen, que en un momento más vamos a desarrollar ese concepto. Entonces, principalmente la luz que brilla en las vasijas, que son kelim, las vasijas somos nosotros, se llama shohem. Las vasijas generalmente se denominan Shejinah. En otras palabras, la luz que reside dentro de la Shejinah quiere decir que se llama Shohen porque reside dentro de las vasijas. Es decir, que la totalidad de las Kelim se llama Shejinah. ¿Y cuáles son las Kelim? Pues las vasijas. ¿Y quiénes son las vasijas? Tú y yo. Y todos los que andamos en este mundo somos vasijas. Pero somos vasijas en el sentido, o recipientes, en el sentido santificado cuando estamos conectados con la comunidad de Israel. Por eso también se le conoce como la comunidad de Israel. Son conceptos que hay que repasarlos muy bien y hay que volverlos a repasar una y otra vez, todas las veces que sea necesario para tratar de comprenderlo de la mejor manera, porque si no, estamos en el concepto de que es un misterio y no queremos que sea un misterio, sino que sea un concepto más claro dentro de nosotros. Cuando nosotros nos referimos a Dios, es decir, al Santo bendito Él, a Kadosh Baruj Hu, siempre tenemos el concepto de la unicidad, es decir, del uno. Por lo que hablar de femenino es como si lo estuviéramos comprometiendo a una división. Y no nos referimos a un ser que está delimitado de alguna forma por algún cuerpo que pueda ser identificado como masculino o femenino. Ni tampoco tiene forma antropomórfica. Por eso en esta dualidad tomamos el rol femenino por lo que él nos llama ella y nosotros lo llamamos él. Entonces, este es como el concepto del novio y la novia. Él, porque él es masculino, y nosotros, femenino, porque nosotros somos los que recibimos las bendiciones o la luz divina. Entonces, haremos lo que esté a nuestro alcance para enmendar la división entre nosotros y él y volver a ser uno, para no quitarle esa división. No hay dualidad, no hay yin ni yang en los conceptos orientales, sino son tres, pero bueno, de eso vamos a ver enseguida. Científicamente también se conoce como la matriz divina. ¿Y qué es la matriz divina? Recuerda que en alguna otra estudio también lo mencionamos. La matriz divina es el espacio vacío, el éter. Nosotros sabemos por experimentos de la física cuántica o de los físicos cuánticos que urdieron en el microuniverso para tratar de encontrar la materia y no la encontraron nunca. Entonces urdieron en el campo cuántico y descubrieron la inexistencia de la misma y a esto lo llamaron un campo vacío, pero que no tampoco está vacío, porque entonces decidieron llamarle la matriz divina. Y ese concepto de matriz divina es un concepto científico. No lo estoy inventando, ni lo estoy sacando ni del Zohar, ni de nada, sino de un aspecto científico. Bueno, ahora,
Aquí la física cuántica y la Kabbalah se juntan para entender que este espacio, que, que este espacio o esta matriz, que es la Shejina, es un espacio sensible e interactivo, es decir, que podemos estar en interacción con ese campo, que puede ser influenciado por el humano, impactándole, y a su vez ese campo cuántico o esa matriz divina, ella actúa también sobre nosotros. Depende de cómo nosotros la impactemos. Es sensible e interactiva. Entonces, ¿cómo la podemos nosotros impactar? Es decir, nosotros, si es sensible, cómo la impactamos? Nosotros la impactamos con nuestra intención, es decir, intención que en hebreo quiere decir kibun, es decir, con la kavaná, es con los pensamientos que nosotros tenemos y lo que hablamos, decimos y actuamos. Entonces es muy sensible a lo que nosotros digamos, pensemos. Por eso está aquel adagio de que nosotros construimos lo que pensamos, somos lo que realmente pensamos. Entonces, en la cabana de la oración, como ya hemos aprendido, la cabana es decir, la intención, es una fuerte emoción, por lo que nosotros cuando hacemos la oración, la impactamos. Y como la Shejinah, como la matriz divina es inteligente e interactiva, reacciona a nuestros pensamientos y palabras. Y tenemos como resultados eventos o circunstancias en nuestro entorno. Entonces, de manera que si nosotros impactamos correctamente a la Shejinah, a este campo cuántico, estaremos creando milagros continuamente. Pero si por el contrario la impactamos negativamente, en consecuencia tendremos resultados de manera negativa. Aquí está acción, causa y efecto. Pero también tenemos el tiempo, factor tiempo, que es la Teshuvah que Dios metió para que el efecto no sea de inmediato, hasta ahora, y que se está acortando ese tiempo. Bueno, también ahora entendemos por qué mucha gente ora y no obtiene resultados. Entonces diríamos entonces que la Shejinah es el punto de encuentro, o en inglés dicen el meeting point, donde nos acercamos a la divinidad. De manera que ¿dónde nos podemos encontrar con el ser, con Dios? De cara a cara, imposible, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el lugar donde nos podemos encontrar? Es allí, en la Shejinah, en ese campo cuántico, en ese supuesto vacío, donde nosotros lo impactamos con nuestro pensamiento, con nuestra palabra y con nuestras acciones. Ahora también hay que tener cuidado con los decretos que por ahí algunas escuelas metafísicas tienen, porque si no se hacen con la debida el proceso en santidad, pueden ser captados por las fuerzas del mal que crean un efecto igual, pero lo crean con un crédito, es decir, con un efecto rebote que luego cobran con eventos negativos para quien lo realiza. Entonces ahí es muy importante saber que la oración con intención y con las palabras correctas, como las estamos nosotros estudiando, obtenemos las bendiciones y los decretos son decretos santos. Sin embargo, quien hace los decretos sin la debida protección, simplemente por decir que impactan al universo, como dicen por ahí, pueden obtener esos resultados, pero con una factura a cobrarse posteriormente. Es como obtener un préstamo
a mediano o largo plazo con una tasa de interés muy alta. Mientras que si lo hacemos con el debido conocimiento y sabiduría, ese préstamo, entre comillas, o esa bendición, nos llega, pero sin cobro, a fondo perdido, como se dice. Vaya, disculpen la comparación. Entonces vamos entendiendo poco a poco que la Shejinah es algo más de lo que a lo mejor hasta este momento hemos entendido. Pero también se habla del exilio de la Shejinah. ¿Qué quiere decir? Si está en el exilio, quiere decir que la Shejinah no está donde debe estar. Por eso dice, en el exilio de la Shejinah, en el exilio de la Shejinah y el descenso del alma, porque la Shejinah perdió su vestimenta debido a los pecados de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que la Shejinah, o Dios mismo, o Dios misma, esté en exilio? Puede ser prisionero, ser apresurado por sus propios guardias en una prisión que él mismo ha fabricado. ¿Puede el creador de todas las cosas estar atrapado dentro de lo que él mismo creó? ¿Puede esa singularidad estar atrapada en sí misma? Eso parece pues una contradicción. ¿Cómo es que la Shejinah, que es nuestra atmósfera protectora, viene, cae en este mundo, en este exilio? Porque nosotros sabemos que nuestra alma también está exiliada en este mundo. ¿Por qué? Porque está presa del cuerpo, presa de esta dimensión. Entonces la Shejinah está junto con nuestra alma. Antes de la creación de nuestra cadena de mundos, otro de orden fue creado antes. Se lo conocía como el Tou. Fue el primer ejemplo de la obsolescencia ya programada, que está evidentemente destinada a fallar. Entonces, Tou es la fuente de todo tipo de pasión y deseo que tiene un potencial de destruirlo todo a su paso, incluido a sí mismo. ¿Qué es eso? Es el deseo de recibir sin ánimo de compartir. Es el deseo egoísta. Ese deseo egoísta es lo que lo tiene atrapado en este mundo. Por eso la, la conciencia del humano siempre está programada a recibir. Y en general, toda la población no mueve un dedo si no está de por medio algo que se va a recibir para poderse mover. Y eso es el exilio. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Por qué se exilió la Shejinah? Entonces, de esta catástrofe inicial, que es el Simsum, que todas las chispas cayeron dentro de este mundo que se llama, cayeron dentro de las Klipot, como ya lo hemos estudiado en el Zohar, que nos dice. Entonces, de esta catástrofe inicial, las chispas más altas cayeron hasta los lugares más bajos. Es como una explosión, que las chispas cayeron hasta lo más retirado. Entonces, aquellos elementos sobre los que se ejerce mayor fuerza son los que volarán más lejos en el núcleo de una explosión, por ejemplo. Esto nos dice que para encontrar los remanentes, o sea, lo que quedó, más poderosos de la luz, de la luz esencial de Tou, debemos viajar al mundo más bajo donde se generó la explosión. ¿Y dónde ese es el mundo más bajo? Donde nosotros estamos. Tú estás en él. Este es el mundo de la otredad total, es decir, de la otra parte. Un mundo en el que habitan criaturas que no tienen noción de nada más que de sí, de este mundo, de sí mismo y de este mundo. Algunos, por ejemplo, incluso se sienten los amos del mundo. Y no me digan quién, nomás prendamos las noticias para ver. O incluso no existe nada más que ellos.
Es un mundo material. Las cosas no podrían volverse más tangibles, más egocéntricas, más otras de lo que ahora son. Es por eso que la Shejinah desciende dentro de este mundo para buscar las chispas más preciosas y desde luego para rescatarlas de sus cáscaras de oscuridad, o sea, de las clipot, para volver a conectarlos con su fuente superior y así transformar de nuevo en chispas divinas, todo a través de nosotros. Nosotros somos sus representantes. Para este mundo y esta vida, nosotros no solo sea un juego en el que nomás venimos a nacer, crecer, etcétera, y morir. En esa vida no sea que para otros sea un juego en la que para unos ganen y otros deban perder, sino una inversión de retornos incomparables. Miren, estos mismos conceptos los encontramos en los evangelios apócrifos, después de, de este, de Jesús. Como dice el libro de Pistisofía, en la Gnosis y en el cristianismo primigenio, se le conocía o se le conoce como la Sofía. En ese libro de Pistisofía, que quiere decir conocimiento o sabiduría, extravío con sabiduría, la Sofía, que es la Shejina, está extraviada y viene a ser rescatada porque los arcontes la tienen secuestrada y por la acción mesiánica o por el ungido, que en griego dice Christus, viene a ser rescatada. Es decir, aquí se viene una función mesiánica y no en el sentido pasivo para nosotros, sino en el sentido activo, que nosotros con una conciencia nueva, con el saber lo que estamos, podemos rescatar esas chispas de oscuridad que vinieron a caer a este mundo y que nosotros mismos tenemos dentro de nuestra alma para elevarnos a una nueva conciencia. Como la Shejina, es decir, nuestra alma no está aquí por su propio bien. Ella, el alma también se llama ella, es perfecta antes de descender. Ella viene aquí tan solo como la Shejina para redimir las chispas del cuerpo en el que está infundida, de la personalidad de que se ha dado, de la parte de este mundo que se ha asignado. Y este proceso debido es a que nuestras almas son recicladas en las múltiples encarnaciones. Es decir, estamos viniendo en distintas encarnaciones para rescatar esas chispas. Y bueno, nuestra alma está en el exilio. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del vibur y tikkun. Ya estos conceptos ya los hemos estudiado. Pero si no recuerdan muy bien, vibur puede llevarse a cabo cuando se domina la sabiduría, como dice el Zohar. Con sabiduría serán purificados. Y la sabiduría a la que se refiere el Zohar es el tipo de visión superior, una que permita trascender nuestros propios deseos personales y rendirnos ante una vida superior. Una sabiduría que nos permita ver más allá del lodo, más que nada de nuestro propio lodo, de nuestros deseos egoístas, nuestras malas midot, para reconocer el oro que está ahí dentro, acogerlo, limpiarlo, distinguirlo, quitarle su coraza oscura y embarrada y limpiarlo. Entonces, esta sabiduría que nos ata con fuerza a los cielos para que no nos hundamos más. Entonces, primero, el virur, que es el conocimiento y la sabiduría que tenemos que adquirir. Y en otras palabras también el tikkun, es decir, la corrección. Tikkun es venir a pagar y venir a corregir
todo lo que en nuestro pasado no hicimos. Si lo corregimos aquí a través de acciones, a través de sabiduría, no tendremos esos efectos karmáticos, pero si lo hacemos a través del tikkun, pues entonces pagamos. ¿Con qué? Con dolor, sufrimiento, con fatalidades. Y es lo que muchas veces la gente piensa, me ocurrió una cosa muy fea, pero no se da cuenta que se está purificando. ¿Por qué? Porque no ha ido por el camino de la sabiduría, sino por el camino del pago, de la corrección. Causa-efecto. Eso es todo. En la que la chispa divina se conecta con su lugar indicado. En este punto cambia su corteza exterior embarrada y comienza a brillar más a través del cascarón que la cubría, para que hasta el mismo cascarón se transforme y se vuelva divino. Es decir, la misma clipó se convierte no en una clipó, sino en una sefirot, en una séfira, es decir, brillantes. Las clipá son oscuras, mientras que las sefirot son brillantes. El Zohar nos dice que para tener un impacto divino mayor, que todo acto sagrado debe hacerse en presencia de un minyan, es decir, de 10 hombres circuncidados mayores de 13 años, o bien una masa crítica, para que la oración llegue al Creador. Y en esa oración que impactamos a la Shejina, se crean 10 ángeles que se unen simultáneamente para llevar la oración a nuestro Creador. Y bueno, el Zohar nos dice también que la oración que realmente llega hacia los cielos los taladra y directamente Dios lo recibe, se conoce como la oración del pobre, la tefilá leaní. Y para mayor información, nosotros lo tenemos en el Salmo 102. Ustedes ven los primeros renglones y es una oración. Pero como nos dice y nos enseña el Zohar, debe haber una cabana, una intención, una fuerte emoción. Porque la oración del pobre, ¿qué es el pobre? Pues el pobre que no tiene nada, no tiene luz y por tanto su llanto y su emoción muy fuerte taladran los cielos. Y la Shejina es impactada a través de la tefilá leaní. Entonces, la tefilá leaní también se conoce como la oración de Arbit. Es la de la noche. ¿Por qué es la noche? Porque la noche, pues no hay luz. Recordamos que hay 3 tiempos en las oraciones, en las plegarias, que nosotros tenemos, que es Shacharit, que son las oraciones matutinas, la Menja, que es la de la tarde, en las cuales está la Shema, está la Ketoret, y las de Arbit, que es en la noche, que es, ahí está la Tefilá de Neni. Es la similitud de la luna sin el sol. ¿Por qué? Porque la luna sin el sol, la luna es pobre, no tiene luz. Ustedes saben que un día al mes la luz no recibe la luz del sol y está pobre, no refleja nada. Y también es el equivalente en el mundo humano cuando la viuda está sin su marido. Entonces, el mérito consiste que la tzedaká leaní, es decir, la oración del pobre, es dar caridad al pobre a través de la oración. Por eso se llama que la tzedaká
alarga la vida y te quita de la muerte. Vamos a leer un pedacito en esta sección del Zohar, en la que nos habla de esta misma tefilá. Y bien, si vamos escaneando de derecha a izquierda, vamos a leer en este breve versículo. Dice, Amán tzelotá de Ani, da tzelotá de Arbit, Beir Reshut Befinet Atzamach, Belá Balach, Ubegin Neile Belá Balach, Yihi Ani Yeshabak, Betzadik Hanik, Yavesh da Sarajea de Jacob, de Ihu Shut Kal, Umamin de Alma, de Bedameiyah, Litzlota de Arbit, de Ir Lila, de Gulta. Entonces, la traducción nos dice, él preguntó, ¿cuál es la oración de los pobres? Él respondió, es la oración de Arbit, es decir, la vespertina, que es el principio femenino cuando ella está sola sin su esposo. Dado que ella está sin su esposo, es pobre y marchita, careciendo de toda abundancia y puede ser tomada libremente por cualquiera, lo que significa que cualquiera puede esclavizarla para sus propios fines. El justo, el Sadek, está marchito y es pobre. Esto se refiere a la semilla de Jacob. A la semilla de Jacob, que es la semilla de Jacob, pues es el pueblo de Israel, que está bajo el dominio de todas las naciones del mundo. Es decir, todas las naciones lo esclavizan y gobiernan sobre ellos. Esto es similar a la oración vespertina, porque es el aspecto de la noche en el exilio. Así como el principio femenino es el aspecto de la oración vespertina, está libre para ser tomada por todos. Los descendientes de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, están en el exilio y están bajo el dominio de las naciones del mundo. Y entonces cuando hablamos de las naciones del mundo, no estamos hablando de países, sino estamos hablando de todas las inteligencias negativas que dominan cantidades muy grandes de pueblos, pero esas inteligencias negativas tienen sojuzgado al pueblo de Israel siempre que no esté en la conexión con la Shekinah. Y por eso hay distintos meses, y en esos 3 meses que dijimos, Tamuz, Ab y Tebet, la Shekinah está prácticamente apagada. Y entonces los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, el mundo entero, está a merced de las fuerzas del mal. Pero cuando tenemos las herramientas como las que nosotros estudiamos, no estamos a merced de ninguna esclavitud y por tanto somos libres y somos superiores a cualquier maldición o estado energético del año, simplemente porque las herramientas las tenemos para superarlas. ¿Sí? Ahora bien, si algo no está quedando muy claro, por favor, me anoten por ahí sus dudas y lo vemos al final de la exposición, si les parece. En la versión 100, en el versículo 189 también de Bereshit, nos dice, leo textualmente, ya la traducción. La plegaria de Shabbat, es decir, el rezo de Shabbat, es tzedakah. Es una caridad dada a los pobres, como los sabios de la Mishnah explicaron, que el sol durante Shabbat es caridad dada al pobre, por lo tanto, en todos los días de la semana
Una persona debe hacer de sí mismo un indigente a la puerta del rey, es decir, la humildad. Durante la plegaria de Navidad con respecto a la Shejinah, la cual significa que debe participar en el pesar de la Shejinah como lo hizo David. Debe cubrirse a sí mismo con las vestimentas apropiadas, es decir, con el talid o taled, con el tzitzit. Como un hombre pobre permanece de pie ante la puerta del templo del rey, quien es Adonai, porque el valor numérico de Adonai es igual a la del templo. Es por eso que se dice, Adonai, abre mis labios. Ahora bien, nos dice el Zohar que Shabbat también se puede permutar como Shin Bat, que es la hija de la letra Shin, que esta la vamos a explicar en un momento más. Y bien, también nos dice que la oración diaria vespertina hace que baje Uriel y Nuriel. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando una persona abre sus labios durante los días de la semana, es decir, los de día, excepto Shabbat, en Arbit, es decir, la plegaria vespertina, un águila desciende para llevar la plegaria de la noche sobre las alas. Esta águila es llamada Nuriel. Es llamada Uriel desde el aspecto de Gesed, es decir, desde el aspecto de la bondad, del amor. Y Nuriel desde el aspecto de la Geburah, que es un fuego ardiente acerca del cual está escrito, un río de fuego salía delante. Esto está escrito en el libro de Daniel 7:10. También nos dice que durante el Shaharit, la plegaria matutina, es decir, en la mañana, el león desciende para recibir la plegaria de sus brazos y alas. Cada criatura viviente tiene 4 alas. Este es el ángel Mijael. Y durante la minjá, que es la oración del mediodía, el buey desciende para recibir la plegaria con sus cuernos y alas. Y este es el ángel Gabriel. Gabriel con V, porque así está escrito. No es una falta de ortografía. ¿Qué quiere decir? Que aquí las 4 figuras del buey, o sea, del toro, del águila, el león y el ángel, o el humano, mejor dicho, son las figuras a las que hace referencia el libro de Ezequiel, ¿sí? Y que luego otros libros posteriores lo replican, como el de Revelación de Juan el Divino. Pero aquí está una clara referencia de cómo la oración tiene un impacto profundo en la Shejinah, es decir, en la matriz divina. Ahora, la tefilá leaní, o la de la oración del pobre, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en la noche no hay energía, como dijimos, y hay una gran recompensa para aquellos que hacen tzedaká, es caridad, y cumple la oración del sábado y cumple Shabbat. Y ahora el Shabbat pasa algo muy especial, que de mística profunda. Hay almas que van al Gran Edén, cuando un ser, un hermano, una persona sale de este mundo, hay almas que van al Gran Edén y hay otras que regresan posteriormente a cumplir su tikkun o su reparación o su corrección. Pero hay otras que van al Geinom, el Geinom más llamado, traducido como infierno, que es un sitio donde se tiene que purificar antes de regresar o ir al Gran Edén. Entonces, ahí hay una purificación. Entonces, estas almas tienen que ir a estos sitios, pero en Shabbat todas las almas descansan. Y la oración que nosotros hacemos en Shabbat
les ayuda, es decir, a las personas, a las almas que se han desprendido del cuerpo, porque ellos son pobres en el sentido de que no tienen la luz y por ello se le llama tzedaká a los pobres. Nosotros, cuando hacemos la oración de la oración esta que es para los difuntos, ¿cómo se llama? La oración que hacemos para los difuntos. ¿La Kétore? No, el Kadish. Entonces, cuando hacemos el Kadish, estamos ayudándoles a estas almas a que sigan por el camino correcto. Y también es una tzedaká por cada tzedaká porque ellas no nos pueden regresar el favor, pero nosotros sí podemos hacer mucho para que ellos se hagan adelante. Entonces, estas oraciones impactan a la Shejinah, impactan ese campo cuántico, impactan esa matriz divina. También nos dice el Zohar que aquel que se pone los tefilín tiene la actitud de humildad y se presenta ante el palacio divino, ante el Ejal, que es igual a 65, como decíamos, Adonai, y entonces se activan ángeles y la recibe directamente del santo bendito es Él. Entonces decíamos aquí anteriormente que, que Shabbat también se puede entender en un seruf o una permutación como la hija de la letra Shin, porque Dios nos dio una herencia única, que es el Shabbat, es el sábado. Es decir, porque ese Shabbat es considerado, como dijimos, Tzedaká Leaní, y nos salva de la muerte. Y es también un momento en que nuestra oración no es robada de ninguna manera. Y entonces la Shin representa a los tres patriarcas, es decir, a Abraham, a Jacob e Isaac. O en el orden descendente es Abraham, Isaac y Jacob, que representan también las tres columnas del árbol de la vida y que es el inicio de la corrección o la de la geulá de el cortocircuito cósmico mal llamado pecado original. Entonces, nosotros en el mundo que vivimos es llamado Malhut. ¿De acuerdo? Es también la Shejina, que es el lugar de residencia de la Shejina, y es un mundo donde venimos a reparar, es decir, donde el tikkun. Y mucha gente cuando viene un momento duro piensa que es una desgracia o es una fatalidad, pero en realidad es una reparación, es un pago. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo llega a nosotros el tikkun, ¿cuándo nosotros sabemos que nuestro tikkun está aquí? Cuando tenemos momentos inconfortables, cuando tenemos momentos duros, o nos pasa algo que no queremos que nos pase. Entonces, aquí está el tikkun. Pero antes de sufrirlo, nosotros podemos observar en nuestras malas midot dónde es donde fallamos para poder corregirlo antes de que el tikkun se ejecute y evitar que éste llegue. Esa es la gran sabiduría que nos proporciona la Cábala. En el versículo 190 de, del Zohar, de Bereshit A, nos dice que cuando una persona, perdón, esto ya lo vimos. Entonces, en el Zohar nos dice que Bereshit, en arameo se dice Barashit, quiere decir creó seis. ¿Y qué es crear seis? Como ya lo hemos estudiado, es la fisicalidad.
es decir, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Es decir, el espacio y la materia, el cubo. Pero también se refiere a las 6 sefirot. Y esas 6 sefirot también tienen una séptima cámara o un séptimo palacio, y cada palacio tiene su propia amida y su propia virtud. Dice el Zohar, en este momento se abren 7 cámaras. La primera cámara es la cámara del amor, la segunda la cámara del asombro, la tercera la cámara de la misericordia y la cuarta es la cámara de la profecía, desde el aspecto del espejo brillante, o sea, verberación. Y la quinta es la cámara, es la profecía desde el aspecto del espejo opaco, es decir, sin reverberación. La sexta cámara es la cámara de la justicia y la séptima es la del juicio. Y así nosotros vemos, la primera es Gesed, el palacio, la primera cámara es del amor. La segunda cámara es la del temor reverencial. El tercero es Tiferet, que es la misericordia. El cuarto es la cámara de la profecía, llamado espejo brillante, con reverberación. ¿Por qué con reverberación? Porque viene directamente de Jochma y viene de la parte intuitiva, de la parte más elevada, y de la mente y del cerebro derecho. Y Od es el espacio opaco o sin reverberación que viene, pero desde la parte racional o no intuitiva, y que puede ser pensada. Sin embargo, esta no es pensada, esta viene, este tipo de profecía. Y entonces, Yesod es justicia. Aquí sabemos pues, que está Yosef Asadik, que es el justo. Y la séptima cámara es Malhut, donde está el juicio. ¿Y por qué el juicio? Porque aquí se ejecutan todos los juicios del alma. Y hay más que ver. Pues me parece que aquí le debo de parar porque ya son muchos conceptos. Y la próxima vamos a continuar con la puerta de la Shejinah, a quién se abre y qué significa todo esto. Así que, pues hasta aquí, si hay alguna pregunta o algún concepto que no haya quedado suficientemente claro, adelante, por favor. Yo quiero, yo tengo una pregunta, Chava. Cuando es la oración de Arbit, que es al mediodía, tenemos ¿qué No, oración? no es al mediodía, O sea, es en la noche. Arbit es en la noche, ok. Bueno, entonces, cuando hacemos la oración de la Ketoret, que es al mediodía, en la mañana y a mediodía, ahí sí es en la mañana y a mediodía, ¿verdad? A veces al mediodía, Ok. en la tarde, entre 1 y 3 de la tarde aproximadamente. Pero ¿cuál es la pregunta? Era eso, Ok. a qué horas era la Ketoret, Ujú. y yo estaba confundida con Arbit. No, Entonces, ok, Arbit es en la tarde, en la noche tarde, sí. cuando ya no hay luz Es suficiente. Shaharit, Minha y Arbit. Ajá, Shaharit, Minha y Arbit. Gracias.